Filipenses, hermano, capítulo 3, versos 13 y 14. ¿Ya lo tiene? Entonces leemos la palabra del Señor todos juntos al mismo tiempo, amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Anula tu pasado y vive y disfruta tu presente. Amén. Anula tu pasado y vive tu presente. Disfruta la vida. Disfruta el presente para que haya una alegría y gozo en el futuro también. Amén. Es importante para cada uno de nosotros avanzar. Avanzar hacia nuestro llamado, hermano. Cada uno de nosotros tenemos un llamado por parte del Señor. Amén. En lugar de centrarnos en los errores del pasado, en los fracasos, en el dolor, muchas veces en la amargura, el rencor, tenemos que enfocarnos más bien hacia adelante, hermano, en el Señor, para alcanzar lo que Dios puso y diseñó para cada uno de nosotros. Porque no tenemos toda la eternidad aquí en la tierra, hermano. En este mundo para cumplir la voluntad de Dios. Tenemos años contados cada uno de nosotros para cumplir esa voluntad. Amén. Así de que dejemos atrás, hermano, el pasado y mantengamos ocupados sirviendo y glorificando a Dios. Dejando todo atrás, como dice el apóstol Pablo. Olvidando lo que queda atrás y enfocándome a lo que está enfrente de mí. Donde está el Señor, donde está su bendición, donde está tu llamado, donde está tu gozo, donde está tu paz, donde está tu alegría. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. No en el pasado pasado es. Ahora, vamos a recordar las cosas adversas que sufrimos en el pasado. No las vamos a poder olvidar. Eso jamás se olvida. Sufriste un fracaso, o alguien te hirió, te dañó, te lastimó. No vas a dejar de olvidarlo, hermano. Eso siempre se va a recordar. Pero en esta tarde vamos a entender, hermano, cómo lo vamos a recordar, pero sin dolor. Cómo lo vamos a recordar, hermano, pero sin rencor. Cómo lo vamos a recordar, pero dándole gloria a Dios porque nos liberó de todo el dolor y pecado que llevamos, toda la carga que llevamos encima, hermano. Amén. Porque Satanás es el autor y el intelectual de traernos, hermano, a nuestros pensamientos, nuestros errores del pasado. Él es el indicado de que hace todo eso, hermano. Dice la palabra del Señor en Jeremías 31:34, perdón. Dice Jehová, porque yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Pero como el diablo es astuto, hermano, esa serpiente astuta, va y donde Dios aventó los pecados, allá va y viene y nos los recuerda, nuestros pensamientos, nos habla, acuérdate que te dañaron. Acuérdate que esto y que el otro, y todo el daño que sufrimos en el pasado, porque todos sufrimos. No hay ninguno aquí que no tenga una vida que sufrió en el pasado. Pero nosotros no tenemos que vivir en el pasado. Tenemos que vivir el presente, que es Jesucristo, hermano. Ese es nuestro presente y también es nuestro futuro. Amén, iglesia. Porque si estamos, mi hermano, pensando nada más en los errores del pasado, tenemos que resistir todos firmes, hermano. Los pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. El diablo y sus demonios no pueden resistir la palabra de Dios. Tenemos que proclamarla en nuestra vida. Amén, hermano. Porque dice la palabra del Señor, el siervo David también, hermano, también tenía pecados. También tenía cosas malas en su pasado. Y le dice al Señor en el Salmo 25:7,
de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. No nada más de las cosas que nos hicieron, también de las que hicimos. Muchas veces hay personas que están recordando todo lo que hicieron en el pasado y se deleitan. Se deleitan y hasta se enorgullecen de lo que hicieron en el pasado. No, tenemos que, hermano, vivir en el presente. El pasado, dejarlo atrás. Eso no nos beneficia, eso no nos bendice, eso no nos hace más cristianos. Al contrario, es un mal testimonio, hermano. Amén. Vamos a dar un buen testimonio para el Señor. Dios es bueno, hermano, con todos sus hijos, con todos nosotros. Él es bueno, amén. Sin embargo, cuando llegamos a conocer, mi hermano, al Señor Jesucristo, somos completamente perdonados y limpiados, cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Por la misma sangre de Jesucristo, Él nos limpia. Por la palabra de Dios, Él nos limpia, hermano, a cada uno de nosotros, amén. Así que no merecemos su bondad. Pero ¿sabes una cosa? Necesitamos momentos, cada uno de nosotros, hermano, de reflexionar, de meditar, de ese grande amor, de esa gran misericordia que el Señor tiene cada día con cada uno de nosotros y darle gracias. Darle una alabanza, una alabanza de agradecimiento al Señor cada día, hermano. Amén, iglesia. Porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, mi hermano. Cuando somos llenos cada uno, nosotros somos bautizados por el Espíritu de Dios y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo. Aunque no estés bautizado en el Espíritu, tienes el Espíritu de Dios. Y cuando somos, mi hermano, llenos del Espíritu Santo, eso nos debería obligar a cada uno de nosotros a seguir adelante. A seguir adelante y completar la misión de nuestro llamado que tenemos cada uno de nosotros y no estar perdiendo el tiempo, lloriqueando, mi hermano, de todo el pasado que nos sucedió. Estar llorando, estar lamentándonos de todo el pasado, de todos los fracasos que vinieron a nuestra vida. Yo tuve fracasos, no uno, muchos. Hay muchas cosas que sucedieron en mi vida, hermano, pero no vivo en ellas. Ahora vivo en Cristo, hermano. Esas cosas ya son pasado para mí. A mí ya no me afectan en ningún momento. Me acuerdo de ellas, pero no me afecta. No me molesta. ¿Me entiende, iglesia? Así tenemos que hacer usted y yo. Porque Dios no nos creó a usted y a mí para vivir en el fracaso. Dios no nos hizo a usted y a mí, nos creó a usted y a mí, ni nos salvó para vivir en la derrota. No nos creó el Señor a usted y a mí, hermano, para vivir una vida mediocre. No, usted y yo no tenemos que vivir en la mediocridad del pasado. Tenemos que vivir en el presente, en Jesucristo, hermano, en la palabra de Dios, pararnos en ella, llenarnos de fe, no le hace que sea poquita fe. Dice el Señor que si tenemos poquita fe podemos decirle a todo el pasado, desarráigate de mis pensamientos y pásate hasta lo profundo del mar, y dice que sucederá el Señor. Si nosotros lo ponemos por obra, amén. Porque todo lo que el Señor había quitado, hermano, de nuestra vida, el diablo quiere que vivas en esa misma derrota. En la derrota en que Cristo nos encontró a cada uno de nosotros, el diablo quiere que sigamos viviendo en ese mismo lugar. Entonces, los verdaderos cristianos no deben de vivir en ninguna derrota, hermano. ¿Cómo tienen que vivir los creyentes? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es lo que determinó Dios para cada uno de nosotros, hermano. Y eso es lo que tenemos que esforzarnos. No es fácil. No es fácil, se ocupa esfuerzo. ¿Qué le dijo Dios a Josué? No te preocupes, todo te va a venir fácil. No te preocupes, no tienes que hacer nada. Le dijo, esfuérzate. Y se lo volvió a repetir, yo te digo que yo te mando. No le pidió que se esforzara. No le dijo, esfuérzate. Dijo, yo te mando. El Señor nos manda a ti y a mí a esforzarnos. Y cuando nos esforzamos, vamos a ver el fruto, hermano. Tenemos que derrotar, hermano, todo el pasado. Echarlo fuera de nuestra vida. Echarlo fuera de nuestros pensamientos. No vivir en ello, no pensar en ello. Pensar en las delicias de Dios.
pensar en las bendiciones de Dios. Enfócate, hermano, y mantén tu mente ocupada en las cosas de Dios. Métete a la palabra de Dios, escudriñala, estudiala, vívela, hermano. Ponte a orar, ponte a platicar con Dios. Anda con hermanos espirituales de la iglesia, hermano. Júntate con sabios y serás más sabio, dice la palabra de Dios. Así que no caviles en tus pensamientos, porque Dios nos manda, es un mandamiento de Dios, a no hacerlo. Eso nos lo habla Dios en Isaías. Isaías, ahorita le doy el verso, hermano. Isaías 43, 18. Dice la palabra de Dios: ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerden el ayer y no piensen más en las cosas del pasado. Es un mandamiento, es una palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos solamente pensando lo que nos hizo fulano de tal. Estamos pensando porque aquella persona me hizo esto, aquella otra persona me hizo el otro. Lo platicamos seguido, lo tenemos, porque lo que está lleno de tu corazón habla la boca. Eso lo hablas y lo platicas porque tu corazón es lo que está, es la llenura que hay ahí, es lo que dice el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limpiar ese corazón. Sacar toda esa llenura que hay ahí de amargura, de enojo, de rencor, de coraje, de venganza, de dolor, de resentimientos, y aventarlo fuera, en el nombre de Jesús. Tenemos poder. El Señor ya nos dio el poder y la autoridad. Amén. Así que lo podemos echar fuera, limpiarnos. Con la palabra nos limpiamos cuando la haces tuya. Porque dice el Señor, vosotros ya fueron limpios por la palabra. Cuando le estaba hablando a los discípulos, a nosotros también nos limpió con la palabra. Amén. Así que con esa palabra podemos ordenarle a todo el pasado: vete y súmete hasta lo profundo de la mar. Ahí debe de estar. Todo el pasado que me dañó tiene que estar allá metido, allá con el mismo Satanás en lo profundo del mar. Amén. Y nuestros pensamientos en las cosas buenas. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si hay algo bueno, en esto pensad. Así que si hay cosas buenas en tu vida, en estas piensa. ¿Sí? Y si dice, pues no hay ninguna cosa, Jesucristo es una cosa buena para tu vida. Medita la palabra, medita cada día la palabra de Dios. Hazte un hábito de leer la palabra de Dios. Si es una lectura matutina o en la tarde o en la noche, hazte un hábito y medita en la palabra que has leído. Medita en lo que Dios te habla cada que vienes a la iglesia. Medita en todo ello, no estés pensando en el pasado, porque el pasado te va a arruinar. Amén, iglesia. Cuando alguien te hace algo, hermano, algún abuso contra ti, eso no es lo que te hace sufrir. Eso no es lo que te hace sufrir ya, sino lo que se generó dentro de tu corazón. Y eso es lo que tenemos que limpiar. Recuerde que no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas. Amén. Como el odio, la venganza y más. Mucho más podemos hablar. ¿Sí? El diablo quiere hacerte creer que es la persona la culpable por la que tú estás así. Pero no, hermano. La realidad, lo que a ti te quita la paz, es tu propio pecado, que vas cargando todo el pasado con odio, con rencor, con venganza, con resentimientos, con maldiciones, maldiciendo. Eso es lo que a ti te hace daño. Eso es lo que te roba la paz. Eso es lo que te hace, no nomás que te robe la paz y llegas a morir de esa manera. Nada más en el pasado no llegas jamás con Dios. A mi abuelita le mataron a un tío mío. Y desde que se lo mataron, desde la mañana que se levantaba maldiciendo a las personas. Lo mataron a traición. Maldiciendo a las personas que lo mataron porque no sabía quién fue. Todos los días se levantó hasta que el mismo coraje que tenía de estar maldiciendo gente se enfermó y esa la mató. El odio la mató por no dejar ir y soltar el pasado, por no perdonar, en otras palabras. El pasado solamente se suelta perdonando, hermano. Porque cuando no se perdona, estás en una prisión espiritual. Estás prisionero.
Y en el momento que perdonas y te perdonas a ti mismo, esas prisiones se abren y eres libre en el Señor Jesús. Amén, iglesia. Así es de que el Señor es bueno. Porque el Señor, hermano, el Señor que te da la libertad, hermano, es de tratar con Él y conocer al Señor. No es el pecado de otro, es el pecado de otra persona la que te tiene así, hermano. No es nadie más. La persona se perdona y queda libre completamente. Amén. Tu pasado está llena de cosas que te han acontecido y algunas de tus amarguras, se las atribuyes a otras personas. Atribúyaselas al diablo. Es el que las trajo. Es quien las usó esas personas para que lo dañasen a usted. Véngate con el diablo. Destruya al diablo. Pelea con él. Ahí sí tenemos permiso por parte de Dios a pelear y destruirlo. Porque Él es el causante de que todas las personas que te dañaron fueron usadas por Él. Se dejaron usar por Él. Así como muchos evangelistas y pastores se dejan usar por el Espíritu para sanar y bendecir a las personas, así también mucha gente se deja usar por Satanás. Son vasos de Satanás para poder destruir a personas, para dañar. Son vasos del diablo. Nosotros somos vasos del Espíritu de Dios y nos usa para bien. Entonces lo que tienes que hacer, vete directamente contra el diablo, hermano, que te quiere destruir. Amén. ¿Será que vives una vida cristiana, hermano, pensando en los fracasos del ayer? Esa carga pesada que hay sobre ti tiene que caer, hermano. Amén. Tiene que ser derribada, tiene que ser quitada, tienes que descansar de esa carga. Pero para eso solamente el especialista para esas cosas es Jesucristo. El Señor dice en Mateo 11, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo os haré descansar. Él es el único que nos puede quitar las cargas. Por eso es que tenemos que tener una comunicación diaria continua con Él. Orar siempre. Hablar con Él siempre. Si tienes necesidades, pedirle a Dios siempre. Y Dios te va a escuchar. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a quitar esas cargas. Solamente que no hagas como muchas personas hacen. El Señor les quita las cargas y antes de salir de la iglesia las agarran y se las llevan. No quieren abandonarlas. Se acostumbran a vivir con esas cargas. Hay que cambiar, hermano. Amén. Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz, hermano. Por nuestros pecados. Y Él los llevó, dice la palabra en Isaías. Que Él llevó todos los pecados de nosotros, hermano. Por eso murió. Imagínate lo que hizo el Padre, dar a su Hijo para quitar los pecados de cada uno de nosotros y llevarlos el Señor en la muerte, ahí en la cruz, ahí los clavó. Ahí clavó los pecados de cada uno de nosotros. Amén. Hay que ver a Cristo y pídele, hermano. Pídele perdón y perdona a toda aquella persona y deja atrás todo el pasado. Déjalo atrás. Amén, iglesia. Porque la cura es el perdonar. Esa es la medicina. Ese es el antibiótico para la cura del pasado, hermano. Para los daños que te causó el pasado. Es el perdonar y el perdonarte. Si tu pasado contiene situaciones que te hicieron daño, ¿qué debe hacer? Algo que tal vez no te gusta hacer, no te gusta realizar, algo que has pospuesto por muchos años, perdonar. Esa es la medicina, no existe otra. Puedo decir con adivinos, con brujos, que te tiren las cartas, los caracoles, te lean el café, etcétera. No te van a poder ayudar. Solamente perdonando, hermano. Porque los que van a todos esos adivinos van para hacerle mal a la gente, no para perdonarlos.
tu situación se empeoraría. Así es que perdonar a esa persona, si es una organización, a esa organización, si es esa situación, a esa situación, porque eso es un acto de liberación, iglesia. Tú te vas a liberar. No vas a ocupar que nadie te libere, tú solito te vas a liberar al perdonar a esa persona que te dañó, que te humilló, y perdonarte a ti mismo. Y todo el Señor lo va a hacer, hermano. Amén, iglesia. Porque el no hacerlo, hermano, es como abrazar un cactus. ¿Conocen el cactus? Usted sí, porque vive por allá, mucho por allá, por Arizona. El cactus, uno grandotote, lleno de espinas. Si no perdonas, es como abrazar ese cactus e irte a la cama. ¿Y quién se va a dañar? Tú te vas a dañar, te estás dañando más. Es hacerse más daño a uno mismo. Amén. Y otro efecto más, no te dañarás tú mismo si te vas a la cama con ese cactus. Por efecto, un daño colateral a los que están contigo. También los vas a dañar. Porque con ese pasado, con la amargura que entra, esa amargura la vas a transmitir a los que te rodean, sean tus hijos, tus hijas, o quien quiera que sea tus familiares, y al rato también van a tener amargura y van a estar dañados. O sea que todo eso conlleva más daño a terceras personas. Por eso es importante perdonar, hermano. Humillarte delante de Dios. Pídele perdón al Señor, perdona a esa persona, perdónate tú mismo y renuncia a todo el pasado. Amén, iglesia. Así de que dice Proverbios 17:9, quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Y eso es justamente, hermano, lo que necesitas, rodearte de amor, el cual nunca florecerá por completo en la vida de aquella persona que no perdona. Si no hay perdón, el amor nunca va a florecer en el corazón de la persona que tiene odio y venganza, que nunca quiere soltar y mandar y enviar un perdón a la persona que le lastimó. Amén, iglesia. Suelta el ayer. El ayer no tiene poder para bendecir tu vida. El ayer tiene poder para dañarte, para atarte, para aprisionarte. El ayer tiene poder para bloquear las bendiciones de Dios. Dios no te puede bendecir cuando tú no sueltas el ayer. Porque cuando tú vas caminando con el ayer en tu vida, vas caminando en pecado. Tienes rencores en tu vida y es pecado delante de Dios. Y Él retiene las bendiciones que tiene para ti. Amén, iglesia. Así de que con eso no va a ser absolutamente nada si no perdona. Por eso, si quieres en verdad avanzar hacia tu felicidad, es importante que sueltes el ayer, hermano. Amén. Aferrarte a eso, hermano, es equivalente a aferrarte al ancla de un buque que yace en lo profundo del mar. Ahí bien atado, bien anclado junto con ese buque. Es igualito, es lo mismo. Hay que liberarnos. Amén, iglesia. Suelta esa persona, suelta esa situación. Esa situación vivida, hermano, esa relación, despréndete de ese lugar. Amén.